Continuaremos analizando el concepto de la derivada. Se ve definido a la derivada como el promedio de las pendientes. Y para sacar el promedio de las pendientes utilizo el concepto de la pendiente, y una vez que he integrado el concepto de la pendiente llegamos al límite de la función de la pendiente. Todo el lenguaje algebraico, ¿sí? Si recordamos, esto es y2 menos y1 entre x2 menos x1, que lo simbolizo como h. Ok, partiendo del concepto de límite o el concepto de la derivada, puedo tener esta representación matemática o puedo utilizar este otro lenguaje algebraico. Ambos me representan exactamente lo mismo. Bien, vamos a resolver algunos ejemplos utilizando los modelos matemáticos o los dos lenguajes algebraicos para que vean que da exactamente lo mismo. Tenemos la función f de x igual a x cúbica menos h. Vamos a calcular el límite de la función cuando tiende a 0. Quedamos que voy a hacer el cambio de variable. Donde tengo x voy a poner a más h. A más h elevado al cubo menos a más h. Esta función elevada al cubo es esto, menos x a más h. ¿Ok? Bien. Ya que tenemos esto, menos. Este menos es este de acá. Entonces, me dice que es menos x. Perdón, menos la función. Y entonces la función es a al cubo menos x menos a. ¿Ok? Y entonces ahora voy a ir simplificando entre h cuando h tiende a 0. Vamos a resolver el binomio al cubo. Para resolver el binomio al cubo vamos a seguir las reglas. Es el cubo del primer término, a al cubo, más el cuadrado del primer término, a cuadrada, por el segundo término multiplicado por 3, más el primer término que es a por el cuadrado del segundo término multiplicado por 3, más el cubo del segundo término que es h cúbica. Menos por más, menos a. Menos por más, menos h. ¿Ok? Ahí tenemos la primera parte. Después, menos f de a, que ya lo tenemos aquí representado, me va a quedar menos por más, menos a cúbica. Menos por menos, más a. Todo eso entre h. ¿Ok? Si analizamos, tenemos términos semejantes. Esta a cúbica que suma y esta a cúbica que resta se me cancelan. Esta a que resta y esta a que suma se me cancelan. ¿Ok? Y entonces ahora lo que voy a hacer es factorizar la h. ¿Se acuerdan que cuando calculábamos un límite que tiende a 0 y tengo la división entre 0, se me vuelve indeterminada la función? Entonces, para corregir eso, voy a factorizar la h para poder cancelar la h de abajo. Me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de h por 3a cuadrada más 3a por una h más h cuadrada menos, si factoricé la h me va a quedar un 1. Ok, ya no tengo problema. Allá cancelé los términos. Sobre h. H con h me da 1.
o las cancelo. Y entonces ahora sí puedo calcular el límite. Vamos a cambiarle y vamos a decir que ahora es f' de x. F' es la derivada. Entonces, ¿por qué voy a cambiar la derivada? Porque ya voy a sustituir. Vamos a hacer la evaluación. Me va a quedar 3 por a al cuadrado más 3 por a por h, que vale 0, más h al cuadrado, 0 al cuadrado, menos 1. Y entonces, este término se me va a 0, este término se me va a 0, y encontramos el concepto de la derivada. F' de x es igual a 3a cuadrada menos 1. Y ya que tenemos esta función, en caso de que me esté pidiendo la derivada en un punto específico para a, le voy a cambiar aquí, le voy a poner f de a' y f de a', para ahorita cambiar la función a x. Aquí me va a quedar f de x' igual a 3x cuadrada menos 1, ¿sí? Que sería la derivada de esta función aplicando el concepto del límite. Estaba yo comentando, en caso de tener una derivada evaluada en un punto sobre la línea, lo único que tengo que hacer es sustituir el valor. Si x vale 5, entonces sustituimos x igual a 5 y se resuelve nada más la sustitución de la función cuando x vale 5 para encontrar el valor de la derivada o de la pendiente. Bien, vamos a resolver el segundo ejercicio aprovechando que lo tenemos aquí en el pizarrón. Ok, entonces quedamos que este lenguaje y este lenguaje se refieren los dos al concepto de la derivada. Nada más estoy cambiando la simbología algebraica. Bien, entonces, ahora me va a quedar el límite de la función va a ser x cuadrada, x más delta de x elevado al cuadrado, menos 6 por x, x más delta de x, más 9. Entonces, checamos. Es esta misma función donde yo tengo x cuadrada, sustituí x más delta de x. En el anterior fue h más a más h. Bien, menos 6 en lugar de x más delta de x, más 9. ¿Ok? Esa es la primera parte de mi función. Menos este menos de acá, menos la función original. ¿Ok? La función original no tengo problema. Le voy a poner paréntesis porque tengo acá un signo menos y acá un signo más. Entonces me puede afectar. X cuadrada menos 6x más 9. Todo eso dividido entre delta de x cuando delta de x tiende a 0. ¿Ok? Nada más vamos a resolver. Me va a quedar el límite. Tengo un binomio al cuadrado. Es x cuadrada más el doble producto del primero por el segundo, x más delta de x más delta de x elevada al cuadrado, menos 6 por x, 6x, menos por más, menos 6 por delta de x, 6 delta de x, menos por más, menos 9. ¿Ok? Y entonces, perdón, es cierto, aquí este se baja con un signo, ¿sí? Está el paréntesis cerrado, más 9, perdón. ¿Ok? Luego acá es menos x cuadrada, por ese signo menos, menos por menos,
más 6x menos por más menos 9, todo eso dividido entre delta de x cuando delta de x tiende a 0. Vamos a simplificar, tenemos términos semejantes, x cuadrada con x cuadrada, esta es positiva y esta es negativa, se cancelan, ¿sí? Otro término semejante, menos 6x más 6x se cancela, más 9 menos 9 se cancela. Y me voy a brincar el paso, voy a factorizar el límite, voy a factorizar delta de x. ¿Por qué factorizo delta de x? Porque ya habíamos visto, ¿verdad? Si tengo yo la división entre 0, se me vuelve indeterminada. Entonces, para corregir eso y no se vuelva determinada la función, factorizamos. Factorizo delta de x. Aquí está mi delta de x que voy a factorizar, delta de x que voy a factorizar y delta de x que voy a factorizar. ¿Ok? Entonces me va a quedar, delta de x va a ser igual a 2x menos 6. Perdón, me está faltando un término. Aquí es más delta de x, este término de aquí, este es este, menos 6 delta de x. ¿Ok? Creo que son todos. Entre delta de x cuando delta de x tiende a 0. Muy bien, entonces ahora sí, delta de x que multiplico y delta de x que divide, se me van. Y ya podemos hacer la evaluación en la función. Y entonces me va a quedar, cuando hacemos la evaluación, ahora ya es la derivada, ¿verdad? La derivada de f de x es igual a 2x, este término, más 0, perdón, aquí, esta era 6, ¿sí? Cuando lo factoricé, acá, nada me queda 6, menos 6, y entonces me va a quedar, no tengo problema con el 0, lo quito, f' de x es igual a 2x menos 6, y este sería la derivada de la función x cuadrada menos 6x más 9, aplicando el concepto de límite cuando delta de x tiende a 0.